Iván González, el hijo de Jairo. Hola Iván, ¿nos escuchás? Aquí Willy Quiroz y Daniel Campomenosi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Iván, contanos cómo es la situación. ¿Dónde estás exactamente vos? Yo estoy en las afueras de París, en Sceaux, que es a 10 kilómetros de París aproximadamente. Y nada, llevamos encerrados 5 días. 5 días. ¿Y cómo es la situación? ¿Qué les dicen desde el gobierno? ¿Cuál es la información que a ustedes les bajan en este momento? Mira, esto se decidió el lunes, el domingo por la noche, el sábado por la noche, perdón. Se mantuvieron las elecciones, se mantuvo todo y lo que nos van dando es todos los días un parte médico de lo que está pasando en el país, es decir, de la cantidad de infectados, cantidad de muertos, y cada vez va creciendo más, cada vez nos acercamos a mayor cantidad de infectados y a mayor cantidad de muertes. Lo que nos han pedido es que no salgamos más de casa, que salgamos solamente por 3-4 razones. Una es las compras esenciales. La segunda es visitar a familiares que a lo mejor estén en situación de riesgo o que estén solos y que necesiten ayuda. La cuarta es para pasear a los perros o hacer deporte, pero solo, sin acompañamiento. Y la quinta es para salir a trabajar, claro, para ir a trabajar. Iván, te pregunto, nosotros estuvimos preguntando a varios de los argentinos con los que pudimos hablar alrededor del mundo, en España, en distintos países de Latinoamérica, ¿cómo se comportan allá los ciudadanos? ¿Respetan la cuarentena? ¿Vos ves que hay un comportamiento social respetable o cómo se manejan, cómo se comportan? No, más o menos. Más o menos, de hecho hay bastantes problemas con respecto a eso. Los parques de la ciudad de París los han tenido que cerrar, todo el borde de mar francés está cerrado y vigilado por policía porque la gente iba a la playa. Claro. Sí. Han hecho unos días bastante lindos, empieza la primavera acá y la gente se va a la playa y entonces es incontrolable. Entonces han puesto ya policía al borde de playa, han cerrado todas las playas de Francia, todas las que están cerca de grandes ciudades. Han cerrado todos los parques de las grandes ciudades, han cerrado todos los Le Bois de Boulogne, Le Bois de Vincennes en París. Han cerrado todo porque la gente no lo respetaba las cosas como son. Salía igual con los niños a pasear y no es muy poco responsable. Hay que quedarse en casa, es la única forma de frenar este virus, la única forma. Iván, no hay otra hasta ahora. Justamente de eso te iba a preguntar, vos que estás viviendo allí, estás radicado allí ahora, ¿vos crees que las medidas particularmente en Francia se tomaron tarde? Me parece que sí, se podría decir que sí. Sí, seguramente. Yo creo que más que tomarse tarde, ha habido una especie de flottement, como dicen aquí, como de momento de duda con respecto a cuestiones políticas del país que tienen que ver con las elecciones municipales, que son tal vez de las elecciones más importantes que existen en este país. La política de proximidad es muy importante en Francia. Creo que se trató de mantener estas elecciones porque mantenía un semblante de normalidad social y política que resultaba importante para el gobierno. En lo personal considero que ha sido un error, que deberían haberse tomado estas medidas por lo menos 1 o 2 semanas antes. En ese sentido es un placer ver lo que está pasando en Argentina y que se tomen medidas tan rápido. La verdad es que es una situación muy ambigua también porque es verdad que si bien nosotros vivimos esta situación, en fin, vimos la situación crecer desde principios de enero, íbamos comentando, por ejemplo, con mi esposa íbamos comentando cada día cuántos enfermos había en China, cuántos muertos, cuántos enfermos había en China. Uy, ahora hay 3 enfermos en Japón, ahora hay 4 en Corea, y esto iba subiendo. Cuando llegó el primer enfermo a Francia,
las noticias que se daban eran que se había contenido de forma bastante clara a la persona y a su alrededor para poder manejar la infección. Creo que en todas partes del mundo al principio de esta pandemia se dieron informaciones contradictorias. Ahora la única forma de paliar a esta situación es quedarse en casa. Iván, o sea, que quédense en casa. te pregunto, ¿cómo es el sistema de salud allá o cómo tiene que comportarse o manejarse alguien que tiene síntomas? ¿Es como acá, que por ejemplo, acá se llama un número y la persona que tiene síntomas evacúa sus dudas y en todo caso lo vienen a buscar para aislarlo? ¿Cómo es allá, digamos? A ver, hay un problema en toda Europa que tiene que ver con el reconocimiento de la enfermedad. Es decir, que no hay suficientes pruebas para repartir entre la gente o para poder darle a la gente y poder saber si están infectados o no. Entonces, para evitar eso, para que no se utilicen todas las pocas que quedan, le han pedido a la gente que llame a su médico de cabecera, que le diga los síntomas. Según los síntomas, el médico de cabecera tiene todo un protocolo en el cual lo más seguro es que te dejen en casa. Te pidan de no salir, te den una cierta medicación. Aunque tengas los síntomas, te quedes en casa. Aunque tengas los síntomas, te quedas en casa. Te piden que solamente salgas de casa al cabo del sexto o séptimo día. Normalmente los efectos de la enfermedad o del virus tienden a desaparecer. Pero si al sexto día no han desaparecido y sobre todo tienes problemas respiratorios, tienes que ir volando al hospital. O sea que eso es porque interesante. Porque entonces quiere decir saberlo. Que el virus está creciendo. Eso es lo que nos han dicho. Acá en Argentina, digamos, a los primeros días de síntomas tenés que llamar para que haya un proceso de aislamiento. Allá entonces dicen que te quedes hasta por lo menos el séptimo día y recién ahí entonces llames. No. Tú llamas en cuanto tienes síntomas. Pero llamas a tu médico de cabecera. Y lo más seguro es que te diga que te quedes en casa, dependiendo de los síntomas que tengas. Si ya tienes problemas de respiración fuertes, no, te van a mandar al hospital o van a mandar a alguien que te venga a buscar. Pero no te aíslan desde el día 1, digo. ¿Aislados? ¿Cómo? No, estamos todos aislados actualmente, ¿eh? Toda Francia está aislada, estamos todos en casa. Lo que quiero decir es que acá en Argentina, cuando uno tiene un síntoma al primer día, te aíslan fuera de tu casa, te aíslan en otro lado y te mantienen controlado en otro lado. Ahí evidentemente lo que está pasando en Europa es que te aíslan en tu casa aún teniendo los síntomas, digamos. Por una razón muy simple, porque el mayor problema de este virus, más allá de su enorme contagio, de la enorme posibilidad de contagio que existe, es que al contagiarse tan fácilmente en una enorme cantidad de gente y de forma extremadamente veloz, la gente que se enferma tiende a ir al hospital o a pedir ayuda al médico, lo cual termina saturando el sistema de salud. Ese es el gran problema y el gran debate que va a llegar después, seguramente en todo el mundo, con respecto a esta enfermedad y donde por fin se va a comprender la importancia de tener una salud pública que esté abierta a todo el mundo. En Francia, entonces, los propios hospitales nos piden que si tenemos síntomas menores, llamemos a nuestro médico, que nos quedemos en casa y si al cabo del sexto día, que es como ellos lo han analizado, como ellos han visto la evolución del virus en diferentes enfermos, si empezamos a tener problemas respiratorios, entonces sí, llamemos a urgencias, nos vienen a buscar y nos llevan directamente al hospital. Pero el problema es que es tan saturado todo el sistema. En Francia hay un sistema de salud público extraordinario, realmente extraordinario. Y sin embargo, en todo el noreste de Francia ya están escogiendo a quién curar y a quién no. Es decir, depende de la cantidad, depende de tus posibilidades. Es decir, ya lo han dicho, es decir, a partir del momento en que el paciente colapsa, que los pulmones colapsan, van a tener que escoger entre a quién salvan. Okay. Y estamos en eso. Totalmente, Iván, y es lo que vos decís, es el debate que se viene después, evidentemente, cuando pase esta enfermedad, el tema de la salud pública. Muchísimas gracias por esta comunicación. Ojalá en otro momento hablemos de qué estás haciendo, de qué vas a filmar, de dónde te vas a presentar, de algo más lindo, pero bueno, queríamos tener
tener tu palabra y cómo la estás pasando ahí, cómo la está pasando también el pueblo francés. Te digo la verdad, yo la estoy pasando genial. Estoy con mi esposa, con mis hijos. Estamos todo el día juntos, estamos estudiando con ellos, ayudándoles a estudiar. Estamos en casa y de verdad nos permite también concentrarnos, creo yo, esta enfermedad en lo esencial. En darnos cuenta que ni necesitamos consumir tanto, ni necesitamos estar tan preocupados por otras miles de cosas. Pocas veces he recibido tantos llamados de amigos, pocas veces he dado yo tantos llamados a amigos. Creo que esta crisis también está abriendo una nueva forma de pensar que espero que continúe. Ojalá así sea. Sabes que la peste bubónica fue la que llevó al Renacimiento. Veremos a dónde nos lleva esto. Ojalá a un nuevo renacer. Muchas gracias, Iván. Gracias por tu tiempo. Saludos a tu familia.